Hola, ¿cómo están a todos? Les habla el doctor Marcelo Cortés y el día de hoy vamos a hablar acerca de otro sistema importante, que es el sistema articular, lo cual nos va a permitir movimientos para las distintas articulaciones de nuestro cuerpo. Así que iniciemos. Primeramente con un pequeño concepto de sistema articular. La articulación podemos indicar que es la unión de dos o más huesos. Existen tres tipos de articulaciones. La primera son las fibrosas, aquellas que no tienen movimiento o si lo tienen, tienen un leve movimiento. Segunda, la cartilaginosa, que se caracteriza por ser semimóvil. Y la tercera, las sinoviales. Consideradas las más importantes, son aquellas que tienen movimientos en exceso, que tienen mucho movimiento. Y sobre todo estas se localizan en los miembros superiores o miembros inferiores. Así que vamos a detallar un poco. Vamos a empezar primeramente por las fibrosas. La articulación de tipo fibrosa se une mediante un tejido fibroso. Ejemplo, tenemos las suturas del cráneo. Es decir, cuando se une, por ejemplo, los huesos parietales con el hueso frontal, ¿no? Un ejemplo. O ambas suturas parietales. A eso se denomina el ejemplo de suturas del cráneo. La articulación fibrosa se subclasifica en articulación de tipo sindesmosis. Sindesmosis se considera que es una lámina de tejido fibroso. Al considerar lámina, estamos hablando de algo bastante delgado. Ejemplo de sindesmosis sería la membrana interósea que se localiza entre dos huesos, por ejemplo, entre el radio y la ulna y entre la tibia y la fíbula. Otro ejemplo, podemos considerar de tipo fibrosa la sindesmosis dentoalveolar o gónfosis. Esta podemos tomar ejemplo a la raíz de un diente. Entonces ahí tenemos sindesmosis dentoalveolar o gónfosis, ejemplo, la raíz de un diente cuando esta raíz se va a implantar en el hueso, ¿no? Entonces entre la raíz y el hueso, a eso va a formar este tipo de articulación denominada sindesmosis dentoalveolar o gónfosis. Cartilaginosas. Pueden ser de dos tipos. Una de ellas es primaria. La articulación cartilaginosa primaria es también denominada sincondrosis. Esta generalmente es cuando el hueso se une con un cartílago hialino temporalmente. Ejemplo, tenemos la lámina o denominada placa epifisaria, ¿no? Que también denominamos como el cartílago de crecimiento, por ejemplo, podría ser, ¿no? Que es aquel que contiene cartílago hialino temporalmente. La articulación cartilaginosa secundaria o denominada sínfisis es aquel que se caracteriza por tener un fibrocartílago, es decir, que la secundaria o sínfisis es fibrocartilaginoso. Es considerada fuerte y ligeramente móvil. Ejemplo, tenemos a los discos intervertebrales, que se localizan entre los cuerpos de las vértebras. Esos son los dos tipos de articulación cartilaginosa, primaria o sincondrosis, secundaria o sínfisis. Pasamos a la siguiente, sinoviales. Una articulación sinovial primeramente se caracteriza por tener estas seis particularidades, seis características. Vamos a demostrar en un pequeño ejemplo que acá tengo diseñado y vamos a poner el ejemplo. Aquí tengo un hueso y acá otro hueso. Así que vamos a ir armando cómo sería en este caso una articulación sinovial. Número uno, superficies articulares. Las superficies articulares generalmente se localizan en los extremos de cada hueso. Son los que van a revestir los extremos de ambos huesos. Número dos, tenemos un disco articular. Este disco articular lo que hace es permitir evitar que pueda entrar en contacto un hueso con el otro hueso, es decir, que sería como un amortiguador del peso. Disco articular. Luego tenemos una membrana sinovial que va a ir de un extremo al otro extremo del hueso. Esta membrana sinovial se va a caracterizar porque va a producir un líquido sinovial hacia adentro para poder lubricar, para poder nutrir la articulación. Y finalmente el punto 5, la membrana sinovial debe estar revestida por una cápsula articular.
que va a proteger. Esta cápsula se caracteriza por ser gruesa y fibrosa y además va a estar reforzada por el punto número 6, que serían ligamentos de refuerzo. Estos ligamentos de refuerzo, o también denominados ligamentos accesorios, son los que van a mantener unida a esta articulación para que no pueda separarse fácilmente. Y estos serían los 6 puntos o 6 características principales que tiene que tener una articulación sinovial. Bien, vamos a ver ahora en este caso cuántos tipos de articulación sinovial tenemos. Tenemos exactamente 6 tipos de articulación sinovial, así que vamos a ir a detallar y vamos a empezar por este tipo de sinovial. La articulación sinovial plana. La sinovial plana se caracteriza porque son dos superficies planas. ¿Qué tipo de movimientos realizan? Uniaxiales, que permiten movimientos, en este caso, en una dirección, en un plano, en un eje. Y su movimiento de ser uniaxiales puede ser por deslizamiento o rozamiento. Ejemplo de articulación sinovial plana es la articulación acromioclavicular. Vamos con la siguiente, a nivel del codo, pues nos encontramos con la articulación gínglimo o troclear. Esta articulación gínglimo-troclear, si podemos ver acá, podemos ver que una estructura redondeada y una concavidad es lo que van a llegar a formar sus superficies articulares. Entonces, la articulación sinovial gínglimo-troclear tiene ¿qué tipo de movimiento? También uniaxial. Y solo permite la flexión y la extensión. Ejemplo de sinovial gínglimo-troclear, la articulación del codo. Seguimos bajando. Tenemos acá la articulación en silla de montar. La articulación sinovial en silla de montar se caracteriza porque tiene un tipo de movimiento biaxial, es decir, que va a realizar en dos ejes, en dos planos distintos. Por lo tanto, ahí tenemos la imagen, es como una persona se puede cabalgar a un caballo, ¿no? Ahí tenemos como una silla de montar y esta como fuera la persona. Entonces se engranan estas dos y van a tener movimientos en dos planos distintos, en dos ejes distintos. Por eso se consideran biaxiales. Ejemplo de una sinovial en silla de montar es la articulación carpometacarpiana, pero del lado del dedo pulgar. La siguiente, seguimos bajando y nos encontramos con una articulación sinovial de tipo elipsoidea o también llamada condilia. También va a tener un tipo de movimiento biaxial, es decir, ahí podemos ver las dos superficies articulares, pero al ser biaxial van a tener movimientos en dos distintos ejes, ¿no? De igual forma. Y pueden tener movimientos de flexión o extensión o abducción o aducción. Es decir, si se juntan los 4 términos de movimiento, flexión, extensión, abducción y aducción, estaríamos hablando de circunducción. Ejemplo de articulación sinovial de tipo elipsoidea o condilia, articulación metacarpofalángica, donde están los nudillos de la mano. Bien, vamos viendo por acá, este otro tipo es la articulación sinovial de tipo esferoidea o en artrosis. Si vemos, ahí tenemos una convexidad y una concavidad, donde ingresa la cabeza, podríamos decir. Ejemplo, ahí tenemos la cabeza del fémur que ingresa dentro del acetábulo. Eso es un tipo de esferoidea o en artrosis. Pues esta, ¿qué tipo de movimiento realiza? Multiaxial, es decir, que va a realizar en varios ejes, en distintos ejes, su movimiento. Ejemplo de esferoidea o en artrosis, tenemos la articulación de tipo coxal o llamada articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Y bueno, el último que tenemos por acá es la articulación sinovial de tipo trocoide. Trocoide es aquel donde va a engranar y va a estar dentro de, si vemos esta imagen, es como estuviera dentro de un rodamiento y va a permitir movimientos de rotación.
Por lo tanto, su término de su movimiento que va a presentar esta articulación es de tipo uniaxial. Ejemplo de sinovial de tipo trocoide es la articulación atlantoaxial. Cuando se une la parte del diente del axis, se articula con el atlas, ¿no? Eso sería la articulación atlantoaxial, su ejemplo. Y bien, esos serían los 6 tipos de sinoviales. Estos 6 tipos de sinoviales que son fundamentales. Y para eso les tengo una sorpresa y pues les voy a mostrar una pequeña tabla que espero que les sirva, espero que les ayude. Y esta tabla es el resumen de las sinoviales. Como pueden ver, aquí tenemos el tipo de sinovial, el movimiento y el ejemplo. Si digo trocoide, sinovial de tipo trocoide, ¿qué movimiento realiza? Uniaxial. Ejemplo de trocoide, articulación atlantoaxial. Sinovial plana, movimiento uniaxial, ejemplo, articulación acromioclavicular. Troclearo gínglimo, movimiento uniaxial, ejemplo, articulación del codo. Y así puedo seguir. Y también puedo decir, por ejemplo, indique, indique 2 ejemplos de articulaciones biaxiales. 2 ejemplos de articulaciones biaxiales. Carpo metacarpiana del pulgar y metacarpofalángica. O puedo decir de la siguiente forma. La articulación del codo, ¿qué tipo de sinovial pertenece? Troclear o gínglimo. La articulación carpometacarpiana del lado del dedo pulgar, ¿qué tipo de sinovial es? Silla de montar. ¿No? O sea que con esta tabla puedo jugar y puedo hacer múltiples preguntas y prepararme mejor para saber el tipo de sinovial, el movimiento y el ejemplo. Y finalmente, pues toda articulación va a presentar sus arterias, como ser arterias articulares que rodean las articulaciones. Es decir, las arterias articulares van a llevar sangre para nutrir la articulación, es decir, la cápsula, la parte del líquido, sus membranas, todo eso va a estar vascularizado por las arterias y se llaman arterias articulares. Las venas son llamadas venas articulares. Estas preferentemente van a rodear la cápsula articular y la membrana sinovial. Y finalmente los nervios. Y aquí está una ley muy importante de los nervios que se llama la ley de Hilton, que indica que todo nervio que inerva el músculo e inerva la articulación se denomina ley de Hilton. Y no olvidemos que los nervios son aquellos que nos dan sensibilidad de tipo propioceptiva y que están relacionados con el dolor cuando sufre una lesión, una inflamación o un traumatismo, una articulación. Muy bien, espero que les haya servido y con eso hemos concluido este pequeño tema que es sistema articular. Gracias por su atención y hasta la próxima.